¿qué es un milagro? ¿Cómo ocurren los milagros? ¿Dónde se originan los milagros? Un milagro es algo que no se puede explicar. Un milagro es algo sobrenatural, es decir, que va por encima de la naturaleza. Lo natural es algo que usted puede explicar, pero lo sobrenatural es lo que sobrepasa los límites o las leyes de la naturaleza. Un milagro, o la Biblia está llena de milagros. Pero esta mañana yo quiero hablarles un poco, porque Dios me habló a través de este texto y quisiera que usted entendiera cómo es que Dios hace los milagros y cómo es el mover de Dios a través de los milagros. Hombres de la Biblia fueron hombres llenos de milagros. Elías es uno de ellos. Moisés. Eliseo era discípulo de Elías, lo vio hacer grandes milagros, milagros que eran sorprendentes. Vio caer fuego del cielo, vio cómo Dios obraba en la gente, en la naturaleza, cómo Dios hacía cosas estruendosas, extraordinarias, increíbles para el conocimiento humano. Pero cuando Eliseo seguía a Elías un día entra en su final de la carrera, quiere morirse, y Dios dice: no te preocupes, que ya tengo tu reemplazo. Y el reemplazo de Elías fue Eliseo. Eliseo sabía cuándo Dios se iba a llevar a Elías, y Eliseo se le pegó a Elías como una garrapata. Y entonces Elías le decía: bueno, quédate aquí, hasta luego, chao, chao. Y Eliseo iba ahí detrás de Elías: no te voy a dejar. ¿Y qué quieres? Y Eliseo pidió algo, dijo: yo quiero que una doble porción del Espíritu que está en ti venga sobre mí. Y Elías le dijo: cosa difícil has pedido, pero si logras verme, cuando yo sea arrebatado, quitado, se cumplirá eso sobre ti. Y Eliseo empezó a perseguir a Elías, hasta que pudo ver cómo un carro de fuego lo arrebata y se lo lleva. Y lo único que queda de Elías es el manto, el cual toma Eliseo. Y a partir de ese día, Eliseo se convierte en un hombre de muchos milagros. Milagros de multiplicación, milagros sobre los enemigos. Y este milagro, que es tan sencillo, uno podría decir es extraordinario, pero yo quiero explicar porque en ese milagro que parece insignificante se encierra algunos elementos espirituales de cómo Dios obra en los milagros. En primer lugar, la Biblia dice que Eliseo vivía como en una comunidad de profetas. Él era el director de una escuela de profetas. Los profetas eran personas muy prominentes de la sociedad en ese tiempo. Habían tres personajes influyentes en la sociedad de la Biblia. Eran el rey, que era la máxima autoridad. El segundo eran los sacerdotes, a los cuales los reyes de alguna manera tenían que también en algún momento pedir la venia o pedir permiso. Y el tercer tipo de hombre o de personas que vivían en ese tiempo eran los profetas. Eran también muy relevantes porque eran consultivos y a veces directivos en los destinos del pueblo y de la nación. Entonces Eliseo conformó una escuela de profetas. Él los entrenaba, él los preparaba y vivían como en comunidades. Pero dice la Biblia, pone allí el versículo 1, que los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar donde moramos contigo es estrecho. Y aquí quiero empezar. ¿Qué pasa cuando Dios va a hacer un milagro? Cuando Dios quiere hacer un milagro, o un milagro ocurre cuando queremos romper los límites.
¿Me está escuchando? Cuando queremos ir más allá de lo que estamos viviendo. Y yo me puse a ver esto. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Son los jóvenes, son los muchachos. Es la nueva generación que tiene otra mentalidad y que quiere ir más allá, que no está encerrado o encuadernado o enclaustrado en un espacio. Tienen otra visión. Y por eso yo creo, hermanos, que nuestros jóvenes tienen que ser jóvenes visionarios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dígale a algún joven que está por ahí al lado suyo, dígale, tienes que ser visionario. Dígaselo. Rompa sus límites. Cada generación que va delante de nosotros es mejor que la generación anterior. ¿Cuántos dicen amén? A veces criticamos muchos los jóvenes ahora, estos jóvenes de hoy en día. Yo me acuerdo que un señor ahí cerca de mi casa decía, estos jóvenes de hoy en día no sirven para nada, ¿verdad? Pero escuche algo, nuestros jóvenes o nuestros niños tendrán mejores posibilidades que las nuestras. Y la visión de ellos será más amplia. Irán más lejos, tendrán más posibilidades y alcanzarán metas mayores que las nuestras. Porque nosotros hemos a veces sido limitados, porque a veces nos criaron con mentalidad limitada. Las expresiones que muchas veces escuchamos es no hay, no tengo, no se puede. Y parece que en el inconsciente nuestro quedaron muchas de esas palabras pensando que no podíamos ir más allá. Pero en esta ocasión los hijos de los profetas dijeron, este lugar es estrecho, queremos un territorio más amplio. Pero no solo recibe un milagro el que quiere romper sus límites, sino aquel que se rebela contra los moldes que a veces se le ponen en la vida. Hay situaciones que hacen parte de nuestra vida y las hemos aceptado y las hemos tolerado y hemos aprendido a convivir con ellas. Y hay un error allí. Porque la gente que puede ver milagros es aquel que puede ir en contra de la corriente. Nadie me dijo amén. Aquel que puede rebelarse, en el mejor sentido de la palabra, contra aquellas situaciones que lo están deteniendo para avanzar y para cambiar algunas cosas. La gente que ve milagro no es la que se resigna con algunas cosas y dice, bueno, esta fue la vida que me tocó a mí, este fue el destino. No. Si usted tiene un Dios poderoso, el Dios que usted tiene puede cambiar su historia. ¿Cuántos lo creen? Él puede cambiar la estrechez en amplitud, la escasez en abundancia, el conflicto en paz, la enfermedad en salud. Todo lo que tú creas que tienes que aceptar como parte de tu paisaje, porque hay cosas con las que hemos aprendido a convivir. Aquel hombre que está en la camilla paralítico y el Señor le pregunta, ¿hace cuánto estás así? Hace 38 años era paralítico. Y Jesús vino y en un instante cambió la historia de 38 años de ser un paralítico para luego empezar a caminar. Dios puede cambiar la historia. Ahora, voy a terminar con este puntico y quiero decirle algo, y es que la gente que ve milagros son aquellos que pueden ser intrépidos para cambiar situaciones con las que han convivido mucho tiempo. Aquel que puede decir, esto no es normal que esté en mi vida, esto no lo acepto en mi vida, esto no es lo adecuado con lo que tengo que convivir. Yo tengo un Dios poderoso que puede cambiar esto en una bendición. Él puede cambiar esta parte de mi vida y Él puede darme otro horizonte. La Biblia dice
que ellos querían tierra. ¿Por qué querían más tierra? Porque la tierra para ellos, para los hebreos, era la bendición. No tener tierra era estar bajo maldición, pero tener territorio era estar en bendición. Por eso lo que el Señor le promete a Abraham, lo que el Señor le promete a Josué es que conquistarían la tierra. Todo lo que pisares la planta de vuestro pie será vuestro territorio. La estrechez es una forma de vida en la que a veces nos adaptamos, con la que a veces convivimos, pero Dios quiere que cambies esa mentalidad y que rompas tus límites, porque Dios va a hacer un milagro para ti. ¿Cuántos dicen amén? Un milagro no solo ocurre cuando cambiamos nuestra mentalidad, sino también cuando damos los pasos hacia esa conquista. En el versículo 2 dice los hijos de los profetas: vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Estos profetas no eran solo gente con visión, sino gente con acción. Porque a veces se puede tener visión, yo quisiera que esto cambiara, pero no tener acción. Y escuche, visión sin acción es pura ilusión. Amén. Si usted quiere cambiar algo, tiene que tomar acciones hacia el cambio. Y escuche, usted hace lo natural y Dios hace lo sobrenatural. Usted hace lo humano y Dios hace lo que está por encima de lo humano. Usted hace lo pequeño y Dios hace lo grande. Pero cuando hay una visión y cuando hay una acción, Dios se mueve con el que tiene fe. Dios no se mueve con pasivos que no hacen nada para ver el cambio en sus vidas. Cuando a mí alguien me dice, yo quisiera que esto cambiara, hay que hacerse una pregunta: ¿qué estás haciendo para que eso cambie? ¿Cuáles son los pasos que estás dando? ¿Cuál es la acción que estás tomando? Porque sin la acción no va a haber un cambio. Y Dios, la fe es acción. ¿Me está escuchando? La fe no es pasividad, la fe es acción. Cuando el Señor le decía al paralítico, levántate y anda, es decir, ya Dios daba la palabra, pero la acción del paralítico era levantarse y caminar. Dios no iba a levantarse por él y Dios no iba a caminar por él. Él tenía que actuar. Yo quisiera crecer espiritualmente. Yo quisiera aprender más de la palabra. Yo quisiera ganar almas para Cristo. Yo quisiera mejorar la economía. Yo quisiera que este matrimonio cambiara. Yo quisiera que mis hijos fueran mejores. Yo quisiera. Y pregunta, ¿estás tomando acción? Estos hombres estaban tomando una acción fuerte: cortar un árbol, una viga. La viga era el árbol o la base principal donde todo se iba a sostener. Ellos estaban cargando el árbol más pesado y haciendo esfuerzos muy grandes para que la situación en que estaban cambiara. Dios no va a hacer nada si no hay esfuerzo. Yo hago mi parte y Dios hace la suya. Número 3. Versículo 3 dice: les dijo uno, te rogamos que vengas con nosotros. Y él respondió, yo iré. Uno de los muchachos tenía buen discernimiento y era inteligente, porque el profeta les dijo, bueno, vayan, trabajen, carguen allá ustedes. Y uno de ellos le dijo, un momentico, pastor, profeta, le dijeron a Eliseo, nosotros queremos que tú vengas con nosotros. Y eso es una clave impresionante ahí. ¿Sabe por qué?
Porque un milagro ocurre cuando nos rodeamos del ambiente correcto y de las personas correctas. Lo voy a repetir. Un milagro ocurre cuando nos rodeamos del ambiente correcto y de las personas correctas. Y este hombre era inteligente, el que le dice al profeta: acompáñanos. Porque estaba pidiéndole al hombre de Dios. Escúcheme algo. Yo voy a poner las cosas como son para que usted entienda. No es el hombre el que produce un milagro. Ningún hombre puede producir un milagro. Porque los milagros vienen ¿de quién? Dios es el que lo hace. Pero evidentemente o claramente hay personas, medios de Dios para que los milagros ocurran. ¿Lo entiendes? Hay gente que está a tu lado que es de bendición. Pero hay otro tipo de gente que no es de bendición. Hay gente que va a ser propiciadora de que la bendición de Dios llegue a tu vida. Pero definitivamente hay gente que va a ser un tropiezo para que alcances lo que Dios tiene para ti. ¿Usted lo puede entender? Algunos dicen: ay no, yo le siento a esa persona como una mala energía. No hable de energías. Nosotros no hablamos de energías. Eso es esoterismo, eso es nueva era, eso es lo que usted quiera, menos de Dios. Lo que yo hablo es que hay personas que tienen la presencia de Dios, que si se hacen a nuestro lado, ese tipo de personas serán un canal de bendición para nuestras vidas. Pero que también hay gente que trae maldición, y hay gente que se rodeó mal, hay gente que está siendo influenciada por otros que los están llevando a destrucción y a derrota espiritual. ¿Me está escuchando? ¿Quién te habla al oído? ¿Quién te influencia? Hay gente que mueve tu corazón a la fe, hay otros que te mueven a la incredulidad. Hay gente que te mueve a la destrucción espiritual y que te influencian hacia el pecado y hacia lo que Dios no quiere para ti, pero hay otros que van a influenciarte para que crezcas y te desarrolles espiritualmente. Y estos profetas eran inteligentes porque ellos le pidieron al profeta de Dios, a Eliseo, que viniera con él. La iglesia donde usted va es un lugar de bendición para usted. Lo voy a repetir. La iglesia donde usted va es un lugar de bendición para usted. En ese lugar hay un ambiente correcto, están las personas correctas y el Espíritu de Dios está ahí para que lo de Dios ocurra en su vida. Escoja bien su iglesia. Bueno, ustedes ya escogieron, gracias a Dios. Pero por si al caso alguien me ve por la grabación, escoja bien su iglesia. Porque ir a una iglesia no es como entrar a un garaje o entrar a un estadio. La iglesia es un lugar espiritual donde el hombre de Dios que está ahí representa para la gente que va en ese lugar un referente espiritual. ¿Me está escuchando? Y yo como pastor entiendo que si yo me paro aquí no solo a hablar y hablar, a dar un discurso que lo puede dar cualquiera y hasta mejor que yo, porque algunos pensaron que ser pastor era ponerse una corbata, subirse a un púlpito y recoger diezmos y ofrendas, y que ese era el negocio, socio. ¿Sí o no? Están muy equivocados. Porque si estás limitando la obra de Dios a esas cosas, usted tiene una definición muy simplista, muy reducida de lo que es el Evangelio de Dios. Usted lo ignora, y si lo ignora no lo puede definir porque no lo ha vivido. El Evangelio va más allá, y si hablamos de la profesión de servir a Dios o de ser un siervo de Dios, significa que no solo me voy a parar aquí a dar un discurso
para entretener a la gente, sino que yo no solo transmito palabras, sino que transmito mi vida. Yo soy responsable espiritualmente por lo que le doy a usted, lo que hay detrás de mis palabras. Mi vida personal es lo que respalda mi predicación y mi autoridad frente a la iglesia. Y yo soy de alguna manera el hombre que propicio también, por la gracia de Dios, bendición para el pueblo. ¿Me está escuchando? No por ser especial, por gracia de Dios. Escúcheme algo. Yo tengo que velar por ustedes, pero principalmente por mí. ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo es mi conducta? ¿Cómo está mi matrimonio? ¿Cómo está mi vida financiera? ¿Cómo está mi intimidad? Porque soy responsable de la bendición que Dios traiga sobre ustedes. Y cuando un canal está sucio, lo que produce en la gente es basura. Amén. Pero cuando un hombre de Dios vive para Él, transmite bendición. Y el pueblo lo necesita. Nadie dijo amén. Escoja bien su iglesia. Y yo veo aquí en esta iglesia mucha bendición en el pueblo de Dios. Veo la prosperidad de Dios en cada uno de ustedes, hermanos. Le damos un aplauso al Rey. Un milagro ocurre cuando nos rodeamos del ambiente correcto y de las personas correctas. ¿De quién estás rodeado? ¿Cómo te estás rodeando? Pero luego el versículo 4 dice así: se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Pero el versículo 5 es chistoso. ¿Alguien le habrá pasado eso alguna vez en su vida? Vamos a leerlo. Versículo 5. Dice: y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha al agua y gritó: ¡ay, Señor mío! Era prestada. ¿A quién se le ha perdido algo prestado? Uno le presta en el carro y preciso a uno se le vara. Al dueño no, hermanos. ¿Sí o no? ¿Y uno qué hace? ¡ay, qué pena! No, qué pena no, pague. ¿Sí o no? Resarza el daño. Y este hombre era un hombre de alguna manera limitado. Y un milagro ocurre cuando estamos en limitaciones extremas. ¿Cuántos han tenido limitaciones? Digan amén. ¿Ha sentido usted que alguna vez el recurso se le acabó? Y la palabra prestada allí, en el original hebreo, es mendigada. O sea que estos profetas eran gente realmente escasa. Los profetas eran como monjes que vivían por ahí en lugares muy apartados y en condiciones muy precarias. Y tener un hacha en ese tiempo era tener algo muy valioso y muy fino que no estaba al alcance de las personas. Entonces, que le hayan prestado un hacha era una bendición, pero no tenía ni para comprar un hacha. Es decir, que podríamos decir que estos hombres casi que vivían en un estado de mendicidad. ¿Ha pasado usted por etapas en su vida así? Más de uno, ¿sí o no? Tiempos donde todo le toca prestado, hasta los zapatos. No camine mucho que me gasta la suela. ¿Sí o no? Pero lo prestado es duro tenerlo, y cuando uno le toca prestar es porque está en condiciones precarias, cuando ya los recursos se le acaban. Un milagro ocurre cuando estamos en esas situaciones.
¿Ha visto usted a Dios obrar cuando ya los recursos se acaban? ¿Le han tocado la puerta cuando el mercado se acabó? Y le han dicho, yo no sé por qué, pero necesito darle esto a usted. Dios ha movido el que sea, pero un milagro ocurre en esos momentos. Pero luego me encanta algo más de este pasaje, de este versículo. Es que un milagro ocurre cuando hacemos las cosas correctas y somos responsables. A mí me gusta la actitud de este hombre, porque este hombre se preocupa por lo que le prestaron. Nadie me dijo amén. ¿Cuántos son buenas pagas aquí? Diga al que está a su lado, te bendigo, hermano. Aleluya. Pero hay gente con un buen carácter y son responsables, porque Dios no patrocina la irresponsabilidad. ¿Me está escuchando? Hay gente que quiere milagros que están fundamentados en irresponsabilidades, y Dios no patrocina irresponsabilidades. La religión nos confundió, la religiosidad nos confundió, mezcló milagros con falta de carácter, y eso nos quedó aquí. Y es una idea equivocada de nuestra fe en Jesucristo. Y esta mañana me gustaría que usted invirtiera un poco ese concepto. ¿Cuánta gente pidió oración para hacer un mal negocio? ¿Cuánta gente le pidió a la Virgen para hacer un daño? ¿Cuánta gente pidió el agua bendita para tapar sus pecados? Y escúcheme algo, Dios no va a complacer o a bendecir nuestras acciones irresponsables, porque el milagro no es que Dios te provea, el milagro no es que Dios te sane, el milagro es que tu vida y la mía sean cambiadas por Él. No confunda, Leonardo Ramírez, el que nos habló ahora, nos dijo algo interesante. Él nos habló acerca de cómo pedir un milagro, y él decía que del milagro que Dios hizo, él sacó algunas conclusiones. ¿Por qué? Porque Dios no es un milagrero. Dios, detrás de un milagro, quiere cambiar nuestro corazón. Y cuando Dios ve a un hombre con una actitud correcta, Dios está listo para bendecirlo. Cuando Dios ve a una persona que tiene un corazón sincero, Dios está listo para bendecirlo. ¿Para qué quieres tu milagro? ¿Para qué quería este hombre el milagro? ¿Para él? No, él quería un milagro para ser responsable. ¿Me está escuchando? ¿Para qué quieres un milagro? Señor, yo quiero pagar las deudas, y a veces con la plata en la mano y no pagamos. Es decir, que no hay responsabilidad, no ha cambiado el carácter, y si no cambia el carácter, el milagro no va a ocurrir. Ay, 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 diga el que está a su lado, ay, ay, ay. Y mire, y él le mostró el lugar, y entonces le cortó un palo y lo echó, tiró un palo donde cayó el hacha. Increíblemente, el hierro flotó. Diga el que está a su lado, un milagro. Amén. Voy a pedirle al ministerio que va pasando, Oscar, búsqueme los chicos. Y el hierro flotó. Con esto termino. Un milagro ocurre cuando podemos reevaluar las cosas en nuestras vidas. Porque la expresión "¿dónde cayó?" es
Repítame la historia. ¿Dónde se perdió lo que se perdió? ¿Qué pasó que necesitas lo que estás necesitando? Rebobina el cassette. ¿Por qué se llegó al punto donde se está? ¿Por qué se está en la etapa de la vida donde se está? Porque es muy fácil. Usted va donde el brujo, el hechicero, saca la varita mágica y ¡tin! Está hecho. Pero con Dios no funciona así. Dios está más interesado en usted que en lo que puede usted necesitar. Porque algunos dicen, si Dios me hiciera el milagrito, yo sería feliz. ¿Sabe cuál es el mayor milagro que usted y yo necesitamos? Necesitamos que Dios trabaje en nuestros corazones. Y lo demás vendrá. A veces estamos más angustiados por lo que falta externamente que por lo que falta internamente. A veces estamos muriendo por lo que no tenemos y dejamos de buscar lo que perdimos. ¿Dónde se te cayó el hacha? ¿Dónde perdiste lo que estás pidiendo? ¿Por qué no miras atrás? Y el Señor te va a decir, hijo, antes de hacer el milagro, ¿por qué no te preguntas por qué estás en el punto donde estás? ¿Dónde se te cayó todo? ¿Sabe algo? Me gustó el testimonio de Leonardo. Porque Leonardo pasó a darle la gloria a Dios porque lo liberó de algo que los médicos no le encontraban salida. Pero él no se quedó solo en el poder de Dios para quitarle un dolor de cabeza terrible. Él hizo una evaluación de su propia vida. Él sacó conclusiones de lo que Dios le estaba pidiendo que cambiara. Porque el milagro a la final es un pretexto de Dios para que nos evaluemos de manera personal. El milagro a la final no es el fin. El milagro es un medio que Dios usa para llegar a tu corazón. Amén. ¿Por qué no te miras? ¿Por qué no dejas que la lupa de Dios se ponga en tu corazón? Y Él pueda mirarnos profundamente y decirnos, hijo, hace tanto tiempo que he querido cambiar esta área de tu vida, pero te has estado preocupando más por esos detalles que son importantes, porque para Dios no deja de ser importante lo que te preocupa, pero a la final Dios tiene otros objetivos en tu vida. Pastor, ¿y cómo es que ocurre esto? ¿Y por qué así? Dios lo hace como quiere, cuando quiere, con el que Él quiere y de la manera que quiere. Amén. Él lo hace soberanamente. A veces nos matamos el coco. ¿Cómo es que Dios va a hacer esto? Usted no se imagina cómo Dios lo va a hacer. Pero Dios es extraordinario. Una vez sanó un ciego, escupiendo en el piso y haciendo lodo con la baba, con la saliva, hermano, y le untó en los ojos. Y algunos dirán, ya sé cómo sanan ciegos. Pues no, lo hizo una sola vez y no más. ¿Verdad? Dios no tiene formatos. Y esto no tiene una explicación de ninguna forma. La única explicación es que Dios lo hace como quiere. Una vez los profetas tenían una olla de comida y alguien fue a comer y dijo, hay muerte en la olla, porque a algunos se le ocurrió que encontró una hierbita por allá y dijo, vamos a sazonar la comida con estas maticas. De pronto le pareció que era cilantro, yo no sé qué vio, hermanos, y le echó a la comida y la revolvió. Y alguien se dio cuenta y dijo, hay muerte en la olla.
Es decir, el que le echó las maticas le echó veneno. Y el profeta dijo, venga para acá. Y le echó harina a la olla, la revolvió y dijo, pueden comer. Ahora las hermanas dicen, pastor, ahí está la receta. No, Dios lo hace como Él quiere. Diga el que está a su lado, como Él quiere. Pero lo va a hacer. Amén. ¿Cuántos van a ver un milagro en los próximos días? Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos, dígale, Padre, gracias por tu palabra. Porque en esta mañana me has hablado de manera extraordinaria. Yo bendigo al pueblo que vino a buscarte. Y pido que esta palabra nunca la olviden, sino que sea un canal para que muchos reciban lo que tú tienes para ellos.